Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un poco precipitado hablar de las elecciones autonómicas de 2015, pero los congresos del PSOE y del PP celebrados en Sevilla han supuesto un antes y un después en el devenir de los líderes de Castilla y León. Ya sabemos que el actual presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, no será candidato a la reelección, pero cabe la duda de que continúe como líder del PP castellano y leonés. En el otro lado, la ascensión de Óscar López a la Secretaría de Organización del PSOE le ha obligado a soltar lastre. No se presentará a la Secretaría Regional, ha dejado el Senado, pero no la portavocía de las Cortes. En ambos casos se puede provocar una bicefalia con las consiguientes tensiones. Si bien es cierto que mientras en el PP el propio Herrera pide a las nuevas generaciones que den un paso adelante, en el PSOE cada vez son más los críticos dispuestos a echar un pulso a la lista oficial que encabeza en estos momentos, la única de momento, Julio Villarrubia. En abril será el Congreso Regional Socialista y antes del verano, o incluso en septiembre aproximadamente, será el turno de los populares. Pues precisamente para analizar estos cambios y adivinar qué puede pasar en un futuro próximo nos acompañan 4 periodistas que conocen muchas de las claves de nuestros políticos. José Luis Martín, delegado de ABC en Castilla y León, muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿Estamos a punto de quedarnos huérfanos de líderes en Castilla y León? Yo creo que eso es mucho decir. Yo me remito a las palabras de Juan Vicente Herrera en el Congreso de Sevilla. Las interpretaciones son libres, por supuesto, pero si uno lee y escucha sus declaraciones ante la pregunta concreta de si va a seguir como candidato o como presidente del Partido Popular, yo me quedo con lo que ha dicho. Él dijo que él iba a ser sensible a lo que le pide al partido, y luego es de sentido común que si el Congreso, el siguiente Congreso Regional del Partido Popular va a ser en 2015 y él va a seguir como presidente de la Junta hasta 2015, la jugada es perfecta para que pueda seguir compatibilizando la presidencia del partido con la presidencia de la Junta. La bicefalia en el Partido Popular, yo creo que nunca han creído en ella. Están viendo como en el Partido Socialista, que es un mal ya casi endógeno, en el caso de Castilla y León, no ha reportado muy buenos resultados, y yo, no dudo de que Juan Vicente Herrera pueda seguir como presidente del Partido Popular. Quizá la duda habría que verla en el número 2, en el escalafón, que es el secretario regional, que eso, bueno, luego lo debatiremos. Veremos cuál puede ser ese recambio para Juan Vicente Herrera. También se encuentra con nosotros Ignacio Fernández de Sobrino, director de Onda Cero en Castilla y León. Muy buenas noches. Hola, Eduardo, buenas noches. No es lo mismo el panorama que tiene el Partido Popular que el que tiene el PSOE en estos momentos en Castilla y León, ¿no? No parece lo mismo, ¿verdad? Es sensiblemente distinto. No es lo mismo el panorama que se avizora desde una colina que el que se ve desde la base de la colina. Cuando uno está en la colina, pues ve más cerca los pájaros, las nubes, ve a la gente y la controla más. Cuando uno está abajo todavía tiene que subir e intentar llegar. Así que hacer el recambio, eso lo saben muy bien los ciclistas. Cambiar la bicicleta cuando se está subiendo es bastante más difícil que cambiar la bicicleta cuando se está bajando. Y no sé cómo lo verá nuestro siguiente contertulio, Julián Ballestero, que es el director de la Gaceta de Salamanca. Buenas noches. Lo veo bien, ¿eh? Buenas noches. Lo veo bien. ¿Es difícil, va a ser difícil para el Partido Popular buscar un recambio de Juan Vicente Herrera, o es tal la distancia ahora mismo que tiene el Partido Socialista que parece que se ponga quien se ponga, no va a haber tensiones, ni siquiera? Hombre, yo creo que difícil no. Primero porque probablemente, salvo catástrofe, dentro de 3 años van a volver a ganar con holgura. No se ve así en el horizonte un recambio en la oposición que pueda hacer peligrar una mayoría absoluta. Eso por un lado. Por otro lado, tienen buenos mimbres, tienen 3 o 4 buenos candidatos, de los que hablaremos después. Entonces, lo difícil en todo caso será que se puedan pelear entre ellos, que haya tensiones internas, pero no porque peligre ni el ganar las elecciones ni el encontrar un buen recambio. Y también damos las buenas noches a Luis Miguel de Dios, periodista. Buenas noches. Con un color estupendo porque ha estado podando, ¿no? Eso, haciendo labores propias de mi sexo. Eso está bien. Ha sido director de Radio Nacional, entre otros muchos cargos. ¿Se puede trasladar la situación que tiene el Partido Socialista a nivel nacional, con esa división que quedó patente en el Congreso Federal, a la situación que tenga el Partido Socialista en Castilla y León, tan casi cortada a la mitad, que 22 votos dieron la diferencia, que con 12 personas que hubiesen cambiado el signo hubiese ganado
Carmen Chacón, ¿eso se puede trasladar a Castilla y León o es exagerado? No, yo creo que no es trasladable. En cada comunidad autónoma y sobre todo aquí en cada provincia es un mundo distinto. Es decir, el que es crítico en Soria resulta que es el oficial en Castilla y León y que puede ser el oficial también a nivel nacional. En Soria, por ejemplo, pues los críticos a Rubalcaba son los oficiales encabezados por el propio alcalde que estaba con Chacón. Es decir, yo creo que hay un mundo completamente distinto en Castilla y León al que puede haber a nivel nacional, y después en cada provincia también hay un mundo. No hay que olvidarse que ahora mismo la provincia con mayor número de militantes y por tanto de delegados al Congreso, que es León, está gobernada por una gestora, que hay otra provincia con una gestora como es Zamora, y que hay otros sitios donde hay algunas corrientes críticas u oficiales pues que están a la espera de que pasen los propios congresos provinciales. Yo creo que en cada sitio hay una problemática completamente diferente y, curiosamente, por añadir un dato más, el único sitio donde, digamos, el sector crítico nacional está fuerte es donde ha ganado las elecciones, como es la alcaldía de Soria, donde ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. O sea que yo creo que no es extrapolable, ¿eh? Cada provincia es un mundo. Veremos si incluida la comarca del Bierzo, o sea que incluso no solamente a nivel provincial, sino que en algunos sitios donde el PSOE tiene una estructura fuerte como es el Bierzo, también hay una problemática distinta. Veremos si ganar en el PSOE da tanta fuerza como para atreverse a postularse a ser secretario regional del PSOE. Enseguida afrontamos todas estas cuestiones y otras muchas dudas, pero para ir por partes vamos a empezar con el Partido Popular. Juan Vicente Herrera está a punto de cumplir 11 años al frente del Gobierno de Castilla y León, más que nadie, más que Lucas, Juan José Lucas, y ya sabemos que no será candidato en 2015, pero ¿seguirá como presidente del PP? Primero intentó evadir la pregunta. Estaré presente seguramente, sí. ¿Candidato? ¿Perdón? Después mostró su disposición a lo que diga el partido. Pero bueno, yo soy el presidente del Partido Popular de Castilla y León. Voy a ser durante los próximos años presidente de la Junta de Castilla y León. Estoy al servicio de mi partido y yo, evidentemente, seré muy sensible. Respuesta que provocó titulares encontrados y en la que Herrera insistía 24 horas después en una entrevista en la que además abrió otro debate. Herrera está a disposición del partido, pero el partido también tendrá que moverse. A hacerlo espoleó el presidente a los suyos, a ir planteando hipótesis, a pensar que más pronto que tarde él dejará la presidencia de la Junta y también la del partido. Urge y precisa que este partido en Castilla y León esté más tensionado, tenga más actividad de la que tiene. En sus palabras no había medias tintas. Dice el líder del PP en la comunidad que hay mucha gente joven con muchos trienios de responsabilidad por delante que deben plantearse que aquí no se está para ir consumiendo legislaturas en puestos de responsabilidad y sí, en determinado momento, para encabezar el debate de la sucesión. No confía que para eso vaya a venir el Espíritu Santo a inspirarles. Las decisiones que haya que tomar las vamos a adoptar con naturalidad. Un debate, el de su relevo, que el propio Herrera confiesa le preocupa. Le inquieta lograr ceder el testigo a alguien que venga a hacerlo mejor que él, con más fuerza y a ser mejor presidente todavía. Una decisión que, insiste, tiene que tomarse de abajo arriba y en el corto plazo, lo que no significa que el PP esté planteándose ninguna bicefalia. No son buenas las bicefalias. Yo no tengo ninguna duda de que él va a seguir encabezando el proyecto del Partido Popular de Castilla y León para los próximos años. Tenemos que pedir un sacrificio al presidente Herrera para que siga liderando durante los próximos 4 años el partido a nivel autonómico. Juan Vicente Herrera tiene que seguir. En público ninguno va más allá, tampoco lo hace quien le diera el relevo al propio Herrera. Para mí eso es una página demasiado lejana. ¿Por qué? Primero, porque es precipitarnos. Segundo, porque hay que contar con la voluntad de la Dirección Nacional. Tercero, porque en política 3 años es mucho tiempo. No parece que la presidencia del partido esté en juego en el próximo Congreso, pero Herrera tampoco quiere que los suyos se duerman en los laureles. No es la primera vez que les insta a ser más activos. Ya lo hizo con el grupo parlamentario al inicio de la legislatura. Bueno, pues ahí hemos escuchado a Juan Vicente Herrera y a muchos miembros de la dirección del Partido Popular en Castilla y León. Y descartado el Espíritu Santo, que parece que no va a tener parte en esa decisión. ¿Cómo creéis que va a ser la sucesión de Juan Vicente Herrera? Yo insisto, a mí me parece un debate demasiado prematuro, teniendo en cuenta que quedan 3 años, que acaba de ganar las elecciones hace un año,
y que la presidencia del partido yo doy por hecho que va a continuar. Además, yo creo que Juan Vicente Herrera además es una persona que no le gusta mucho hablar ni de nombres, ni de cargos, ni de listas. Creo que el ciudadano tampoco. El ciudadano está harto de que los partidos hablen internamente de sus cuestiones, de sus congresos, y lo que hay que hacer es gestionar y bueno, en fin, atajar la crisis económica y acabar con esa sangría de 200.000 parados que tenemos en Castilla y León. Yo insisto, creo que del Congreso de Sevilla yo saco la conclusión de que se refuerzan los liderazgos del PP de Castilla y León, tanto de Juan Vicente Herrera como incluso de Alfonso Fernández Mañueco, y creo que lo que va a haber es una continuidad que se va a trasladar al Congreso regional. Me cuesta mucho creer que Juan Vicente Herrera se esté pensando no concurrir a la presidencia del partido en el Congreso que se va a celebrar antes de verano, porque bueno, primero los dirigentes, los presidentes provinciales, los dirigentes del partido, la militancia del PP de Castilla y León se lo está pidiendo, y bueno, abriría un melón además que produciría esa bicefalia de la que hemos estado hablando. Otra cosa es, insisto, que Alfonso Fernández Mañueco, que yo creo que va a seguir como número 2, pues hay alguna alternativa o una candidatura o se esté, bueno, murmurando cierta... Claro, hay que recordar que en el anterior Congreso hubo un intento de colocar a Rosa Valdeón como secretaria regional, que se paró a última hora, y en este podría producirse algún movimiento parecido. Yo creo, yo estoy contigo en que probablemente Rosa Valdeón entra en el comité ejecutivo por primera vez, que yo creo que esto, bueno, en fin, ya sabes que en política todo hay que interpretarlo, y hay que interpretarlo también con ese matiz. Puede ser, yo por eso insisto, yo creo que el debate está más en la Secretaría Regional, si es que hay un debate abierto, que a mí me parece también que con el poder que tiene Alfonso Fernández Mañueco en Génova ahora mismo, bueno, pues no tendría que tener ningún problema en Castilla y León, pero bueno, puede haber ahí ciertas alternativas, que es lo que ahora mismo pudiéramos estar todos los periodistas pensando. Dais por hecho entonces que va a agotar la legislatura, dais por hecho que, sí, claro, como eso, presidente... Eso parece evidente. Lo que pasa es que entonces habría que buscarle en el supuesto que plantea José Luis, que parece obvio y con el que estoy de acuerdo, es un escenario que comparto. Habría que buscar una explicación a la evasiva de Herrera el pasado fin de semana en Sevilla. ¿Por qué razón no entró a precisar con más detalle su presencia y de qué forma estaría presente en el Congreso Regional de Castilla y León? Yo creo que la explicación más plausible es que de lo que se trata es de menear el árbol para reverdecer, para rehabilitar un poco, revitalizar los frutos, porque el Partido Popular tiene un peligro, y es que ostenta tanto poder y tiene tantas responsabilidades que eso puede, y ha pasado más veces en la historia, minar la propia vida del partido. Entonces es necesario que la gente se ponga las pilas, y la mejor forma de advertirlo es: oye, si queréis contar conmigo, veis que soy inmanente, que no soy eterno. Yo creo que no es lo mismo tener dos cabezas que tener dos cerebros, y la historia política demuestra también en Castilla y León que cuando hay dos cabezas a veces lo que falta es un cerebro, y que dos cabezas se suelen dar de cabezazos, y que los fenómenos de las siamesas solamente se dan en biología, no en política. Y como eso Juan Vicente Herrera, que lleva en política desde el año 1992, por lo tanto 20 años, lo sabe perfectamente, dudo que vaya a establecer una bicefalia en un momento en que además el problema no es la política, el problema es la economía y la gestión y la defensa de la financiación de la comunidad. Otra cosa serán los niveles más para abajo, y los niveles más para abajo dependen de la propia vida de los partidos y también de la propia vida de los periodistas, para que nos vamos a engañar. Formaría parte un poco de nuestro Yo tengo otra teoría, a lo mejor equivocada porque no soy un gran pepeólogo, pero yo tengo la teoría de que Juan Vicente Herrera va a presentarse a la reelección sin ningún problema al Congreso regional, y que de ese Congreso no va a salir el posible sustituto, sino que va a ser alguien tapado. Aquí hay una tradición en el Partido Popular, que es cuando se han producido relevos porque la gente se ha marchado, ha decidido marcharse, nunca ha sido nombrado presidente el que se esperaba. Cuando se marchó Aznar, nadie daba un duro por Posada, se apostaba por otros consejeros, Posada ya no lo era en aquellos momentos, y fue Posada. Cuando se fue Juan José Lucas, tampoco en un principio se pensaba en Herrera, y fue Herrera. Había una pugna entre Tomás Villanueva y Fernández Santiago, que eran los dos vicepresidentes, y acabó siendo Herrera. Y ahora, pues que se ha hablado de tantas pugnas, yo creo que Herrera tiene en la cabeza quién va a serlo. Y yo apostaría, y probablemente me equivoque, pero yo, la quiniela es: Herrera repite como presidente del Partido Popular sin problemas, y el candidato es Silván.
Yo creo... ¿Con qué claridad lo dices? Sí, pues ya te digo que es mi teoría y lo digo con toda la claridad del mundo. Y además, ahora te preguntaré los números de la primitiva de mañana. A ver si Silván no va a ser un hombre especialmente potenciado en el Congreso precisamente para ser el tapado. Yo disculpo, bueno, pero, o sea, a mí tapado, no me parece... tapado. Pero está ya entre las quinielas y... Pues claro, hombre, pero habéis hablado 4 por delante de mí, ninguno ha dado ese nombre. Rosa Valdeón, que sea Fernández Mañueco, que no sé cuánto. Silván yo creo que es el que reúne las condiciones y que es un hombre que ahora mismo está en la mejor posición, además muy discreto. Y no es de Valladolid. Y no es de Valladolid, claro. Yo creo, al contrario de lo que tú piensas, yo creo que este relevo va a ser diferente a los anteriores, es decir, el PP de Castilla y León puede hacer lo que se hizo 14 años antes, porque en 2015 van a haber pasado ya 14 años, o puede cambiar de estrategia. Yo creo que Juan Vicente Herrera tiene un espíritu bastante diferente que Aznar y que Juan José Lucas, y por lo que ha dejado entrever en este tiempo, cuando se empieza a hablar de un relevo, él plantea una posición más abierta, es decir, no lo va a imponer a dedo como se hizo con las anteriores sucesiones. Una cosa es lo que se diga y otra lo que se haga, Julián. No, eso es lo que yo pienso. ¿Tú piensas que lo va a imponer a dedo? No, imponer no. Digo que se va a pactar, pero una cosa es... que de abajo arriba, una cosa... Hombre, aquí no va a haber unas primarias, eso también está claro, no entra dentro de la cultura del PP. Pero una cosa es que Juan Vicente Herrera, en contra de Génova y en contra de la mayoría del partido de Castilla y León, imponga a un candidato, no digo que sea Silván o Rosa Valdeón o Fernández Mañueco, y que va a ser sensible a lo que se muestre en este Congreso regional, que aunque no salga el futuro candidato, sí que va a ver quién tiene apoyos y quién no tiene apoyos, como ocurrió con Rosa Valdeón en el anterior Congreso, que hubo un intento de colocarla en el número 2 y se vio que no contaba, al menos en ese momento, con el apoyo ni de Génova ni de las estructuras provinciales del Partido Popular. Y en ese sentido yo creo que el Congreso es importante para ver cómo se coloca la gente y quién tiene poder dentro del partido, porque tú dices, estando desde fuera, una personalidad como la de José María Aznar o la de Juan José Lucas en su momento impusieron un candidato, yo creo que ahora Juan Vicente Herrera, no porque no tenga ese poder, sino porque no va con su forma de ser, no lo va a hacer así. ¿Pero cómo se coloca la gente? ¿Con qué técnica? ¿Con la técnica política o con la técnica militar? Porque con la técnica militar consistía en poner delante a los que se llevan todas las leches. De tal manera que una vez que iban pasando los soldados de atrás, los que supervivían eran los que abordaban la batalla desde el final del pelotón. Por lo tanto, dinos con qué técnica estimas tú que se van a avizorar sustitutos en esa componente. Yo creo que Herrera lo que ha hecho ha sido que ha ido colocando nombres, y aquí se han citado varios. No sé por qué razón no sé por qué razón se habla. ¿Quién ha colocado Herrera? ¿Quién ha colocado estos nombres? ¿Herrera o los periodistas? Bueno, yo creo que eso mismo pasó con Rosa Valdeón en el anterior Congreso. Fue más un invento de la prensa de algunas formas que de lo que pasara realmente. En absoluto. Hombre, de todas formas estamos haciendo un batiburrillo aquí brutal. Yo creo que la persona que nos esté viendo se está liando. Estamos hablando de la presidencia del Congreso regional, que va a ser antes de verano. Nos hemos adelantado 3 años a quién va a ser el sustituto de Herrera, cuando acaba de ser elegido hace un año. Nos estamos adelantando muchísimo. Está todo vendido ya para el Congreso regional, estamos dando por hecha la continuidad. Entonces, y es que lo es. Si quieres debatimos de... No, yo lo que me parece muy osado por nuestra parte, yo no me atrevería en la vida, y conociendo además a Juan Vicente Herrera, que sabemos que su cabeza es inescrutable, dar nombres de quién va a poder ser el próximo candidato a la presidencia de la Junta. En fin, son 3 años los que nos estamos adelantando, compañeros. Y además eso no es tan exactamente así, eso tiene una técnica que no me sé muy bien, una técnica interna dentro de los estatutos del Partido Popular que representa el manejo de determinados mecanismos, ciertas bielas, algunas bisagras, que no es tan fácil decir, este dedito pone lo que hay. Pero es verdad que en efecto no parece que este sea el momento, antes o después del verano, como para dar paso a ese relevo. Otra cosa es que la interpretación del Sol se haga mejor con sus satélites o con sus planetas. Igual la mejor manera es empezar a mirar alrededor cómo están funcionando esos movimientos, porque esta tarde yo repasaba un poco las crónicas de nuestro llorado, ahora en China, Paco Forjas, en aquella época fantásticas, todas de recuperar, cuando se produjo la transición con Juan Vicente Herrera en El País, en la hemeroteca, y te das cuenta de hasta qué punto fue letal aquella pelea que se produjo en aquel instante, cuando salió resulta el que no era en realidad. Todos recordamos aquel momento en Ávila, cuando Lucas se envalentonó y dijo aquello de que algún imbécil en el entorno de Herrera, ¿os acordáis? Eso era un momento de bicefalia que rápidamente se solucionó, dejando Lucas paso a
bueno, pues a Herrera como responsable máximo de toda la operación. Por lo tanto, se descartaría otra cosa. Fue una decisión, digamos, más precipitada, porque a mitad de legislatura se nombra a Lucas ministro y hay que buscar un sucesor. En este caso, no. Es decir, Herrera, que él marcas bien sus tiempos y lo pauta bastante bien, tiene 3 años para ir bueno, pues viendo quién puede ser. Y ahí yo creo que tiene razón Julián. Es clave Génova. Y es clave los presidentes provinciales. El próximo candidato a la presidencia de la Junta tiene que tener su peso en las direcciones provinciales, y tiene que tener su respaldo. En el PP hay poca protesta. En el PP hay poca protesta y poco movimiento crítico. ¿Qué pasa con Antonio Silván, que no manda ni en su casa? Que a mí es un político que me cae especialmente bien y creo que está... Pero Herrera tampoco ha mandado en Burgos, cada vez que ha presentado una lista por ahí se la han barrido, y eso no quiere decir nada, quiere decir simplemente Silván está dedicado a la política regional, y en León pues son como es, y Isabel Carrasco es como es. También. En León tiene un grano tremendo que se llama Isabel Carrasco. Bueno, pero Silván encabezó la lista de León, por ejemplo, y sacó unos resultados muy buenos en esa lista. Quiero decir que yo creo que tiene la asignatura pendiente de asumir también poner un poco de orden en el PP de León, que es de los pocos no, el que tiene que poner orden en el PP de León es Herrera, que ha dejado hacer a Isabel Carrasco hasta que se estrelle, como muchas otras cosas, y esta está actuando por libre. A Silván en su día y ahí no ha habido manera de poder poner. ¿Y de dónde sacas tú que el que opte a una responsabilidad regional tiene que tener su casa provincial ordenada? Es que eso yo no sé. A mí me parece totalmente lógico. O sea, si Mañocola, no demuestras, pero perdona, Mañocola tenía en Salamanca cuando era secretario. La provincia por la que te presenta. ¿Y qué tendrá que ver yo creo que el culo con la témpora? No es lo mismo controlar la provincia, que a veces se gestiona con procedimientos de rayezuelos locales, a la vista está, los casos que hemos comentado, que una idea de región, una circunstancia autonómica global, que es de pura gestión. Sobre todo en León. ¿Qué es más importante, convencer al alcalde de un pueblo de León o saber gestionar la comunidad? Porque yo creo que a veces confundimos los planos. Una cosa es gestionar un hecho autonómico y otra cosa es politicar en una provincia. La comunidad de momento es Juan Vicente Herrera, los demás están con su parcelita. Es decir, que Silván, que está gestionando... Silván no es consejero de la Junta con responsabilidades regionales. Está gestionando una consejería que ahora mismo, dime tú a qué se dedica. A fomentar la pobreza. Fomento el medio ambiente, fíjate. Una superconsejería. Lo largo que es. En el Congreso Nacional del Partido Popular, ¿creéis que el Partido Popular de Castilla y León ha perdido peso con respecto al anterior Congreso? Es decir, ha salido Tomás Villanueva, ha entrado Rosa Valdeón, ha habido Juan Carlos Aparicio, pero bueno, comparado con Castilla-La Mancha o a lo mejor con otras, no sé qué pensáis de ello. Yo es que pienso que el Comité Nacional ese y el Comité de no sé cuánto no valen para nada, si al final hay una, en fin, manda Cospedal y se acabó y nadie se le va a poner en esto. Fíjate que el contrapeso de Cospedal, según todos los periódicos, es Javier Arenas. Pues a partir de ahí, ¿para qué vamos a analizar más? Es decir, a mí que haya un representante más en el Comité Nacional, uno menos, o en la Comisión de Garantías. Hombre, cuando ha tenido que actuar Fernández Mañó con la Comisión de Garantías, no lo hemos oído nunca casi decir nada, hasta que se han resuelto las cosas, porque ha tenido el caso de Camps, el caso de Costa, no sé cuánto, y ha estado callado. Es decir, pues claro, lo que diga Cospedal en estos momentos que es quien manda en el partido, o Mariano Rajoy. Yo, el perder peso tal, el que te nombren uno más o uno menos por tal, me parece que no... Y además aquí saben que tengas uno más o uno menos, las cosas van a seguir prácticamente igual. No tienes que jugártela como puede ser en Andalucía, los problemas que tiene Valencia o Baleares. Aquí, esto es una balsa de aceite. Entonces, ¿para qué vas a estar con más líos? La nomenclatura, que era una cosa muy propia de los regímenes soviéticos y que tenía mucho valor específico, yo creo que con el paso del tiempo, a medida que vamos madurando en política, va perdiendo valor. Porque todos nos damos cuenta que, excepción hecha del caso de Cospedal, que yo creo que es la responsable del Partido Popular, no porque sea la presidenta de Castilla-La Mancha, sino porque fue la elegida como mano derecha por Rajoy, quizá en el caso de Floriano, que es una entrada nueva relevante, y quizá en el caso del descabalgamiento definitivo, a mi parecer, o provisional por ahora, de Esteban González Pons, el resto de los nombres son equivalentes, y todos sabemos que la importancia de Castilla y León, desde un punto de vista estratégico para el Partido Popular, es para que le digan a Juan Vicente Herrera, Juan Vicente, pon a quien te parezca bien, danos estos nombres, y yo creo que el nombre de Rosa Valdeón, de Silván, son nombres que ha puesto a circular el propio presidente regional del Partido Popular. Entonces yo tampoco vería muchas claves, puede haber mejor opinión, puede haber quien diga que se han ganado, nos pasa a los que intentamos adelgazar, hemos ganado unos gramos, hemos perdido unos pocos, pero te queda más o menos. Sí, yo creo que hay cierta continuidad, pero sí que yo destacaría la salida de Tomás Villanueva. A
mí me consta que al propio presidente, a Juan Vicente Herrera, no le ha gustado nada esa salida y que la peleaba al máximo con Cospedal o con Rajoy. Es chocante que un vicepresidente en la legislatura pasada, una persona muy del partido, un político con mucho peso en Castilla y León, salga de esa forma tan radical del Comité Ejecutivo y de la Dirección de Génova. Por lo demás, bueno, pues cierta continuidad. Seguimos viendo a Fernández Mañueco arriba y... Bueno, un poco menos. Digo un poco menos porque yo creo que Juan Vicente Herrera nunca ha jugado a tener el peso que corresponde al partido en Castilla y León a nivel nacional. Es decir, y para tener ese peso hay que trabajarlo, hay que colocar algunos peones en Génova y hay que estar más presente en Madrid. No ha sido el juego de Juan Vicente Herrera y yo creo que nos hemos quedado, Castilla y León se ha quedado el Partido Popular donde estaba un poco más abajo, porque ahora además el partido tiene mucho poder, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y vamos a cambiar del Partido Popular al Partido Socialista porque por ahí las aguas bajan un tanto más revueltas. Cambiamos de tercio, como les decíamos, más turbias bajan las aguas por el Partido Socialista tras el descalabro electoral y la clara división interna que vimos en el Congreso Federal. En este río revuelto, el Partido Socialista de Castilla y León ha querido vender como un gran triunfo este Congreso, ya que el actual secretario regional, Óscar López, se convertía en el número 3 del PSOE. Para no dejar huérfanos a los socialistas castellanos y leoneses, López intentará estar en 2 sitios a la vez. No sé si eso es posible, José Luis. Bueno, posible, claro que es posible. Otra cosa es que si es rentable para los ciudadanos de Castilla y León. Para el propio Partido Socialista de Castilla y León, por supuesto que le viene muy bien tener a Óscar López en Ferraz. Además, utilizar esa plataforma nacional para ellos va a ser, bueno, pues yo creo que un antes y un después. Y el problema es, de nuevo, ese problema endógeno que decía yo antes, de la bicefalia que se vuelve a crear en el Partido Socialista de Castilla y León, que si nos remontamos casi a Juan José Laborda, siempre ha sido así, y los resultados electorales pues ahí están. Yo creo que hubiera sido más sencillo, me parece, que Óscar López hubiera dicho lo que es cierto, y es que me han dado un ascenso muy importante, porque no se puede ser más en un partido político que lo que es Rubalcaba y luego Óscar López y Elena Valenciano. Y reconocer, yo dije que no me iba, pero en fin, es que me han ascendido, ¿no? Y entonces para ir haciendo el paripé, qué tontería, no lo voy a hacer, no voy a decir que voy a ir a las Cortes de portavoz para luego no ir. Y por lo tanto, voy a poner un sustituto mío en el Parlamento y otro en el Partido Socialista. Pero andar con estas cosas al final, bueno, no sé si a la gente le llega mucho o no la actividad parlamentaria, pero al que le llega, pues no le parece bien. Y por otro lado, pues le está dando armas innecesarias a su enemigo político, porque Carriedo ya tiene todas las tardes la forma de empezar sus discursos cada vez que haya pleno. Mirar a ver si está o no Óscar López. Y por otro lado, hay un problema adicional, que eso se ha visto muy claro cuando se han desempeñado ciertas funciones por parte de políticos, por ejemplo Marcelino Iglesias, que sé que le pasó. Cuando tú tienes una responsabilidad nacional, algunos discursos concretos, locales, se hacen incompatibles con esa responsabilidad nacional. Y defender determinadas cosas desde la tribuna parlamentaria no puede ser muy sencillo si a su vez eres el secretario de organización del partido a nivel nacional. Yo creo que ahí va a tener una dualidad difícil. Lo que no sé si habría un sustituto ahora para el Partido Socialista, si lo hay. Eso, ante la insistencia de todos los parlamentarios socialistas, ha decidido enganchar el carro y tirar para adelante. Yo digo lo mismo que en el PP. Gente incluso tienen alguno que ha ganado en las últimas elecciones, que eso dentro del contexto del PSOE es una rara avis, o sea, un señor al que tenía que hacerle un monumento como es el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y tienen a Julio Villarrubia que se postula para la Secretaría General del Partido Socialista de Castilla y León. O sea, por gente no. Otra cosa es que Óscar López esté pensando en la posibilidad de un asalto serio al gobierno regional dentro de 3 años y que pueda utilizar la plataforma, la imagen nacional que va a tener como secretario de organización del partido
para rentabilizarlo en las urnas. Yo creo que va a ser de lejos insuficiente para ganar, pero desde luego es mejor que estar recluido solamente en las Cortes y tener solamente esa baza. Sí, la pregunta es la misma. No, quiero decirte, no, es que estaba esperando si había alguna matización o por ahí. No, vamos a ver, mi análisis sobre esto. Me parece que Óscar López tenía muy pocas más salidas, una vez que dijo que sí a la oferta del secretario de organización. Y como tenía muy pocas salidas, pues tenía que dejar algo. Él ha insistido algunas veces en las ruedas de prensa en que él no es Cospedal, porque claro, cuando antes Ignacio apuntaba de que es muy difícil mantener dos coronas y tal, claro, Cospedal está siendo presidenta de una comunidad y secretaria de un partido que manda en toda España, que es mucho más difícil todavía, porque no tienes que poner a un tío en el Parlamento para que te haga la oposición, sino que tienes que poner a uno para que gestione la comunidad de Castilla-La Mancha. Es decir, por poder hacer esas dos cosas en las que se ha quedado, yo creo que es posible. Ahora bien, ¿en qué se puede traducir eso? Pues claro, si el próximo secretario es Julio Villarrubia, que parece claro que va a serlo, que no va a haber más candidaturas. Yo creo que no va a haber más candidaturas. Yo ya te digo por delante cuál es mi opinión sobre eso, que no va a haber más candidaturas que la de Julio Villarrubia. Si Julio Villarrubia deja de ser diputado perpetuo por Palencia para presentarse como secretario, se entiende que él quiere aspirar a ser el candidato, salvo que lo tenga pactado con Óscar López, lo que quiere decir que Óscar López en las próximas elecciones ya no repetiría como candidato. Mientras tanto, puede hacer una buena labor de portavoz, porque él puede ser un buen portavoz, lo que pasa es que tiene que tener un equipo que le trabaje bastante bien. Claro, y los argumentos de Carriedo constantemente de que no está, pues hombre, se le pueden volver en contra. Es decir, es que aquí, si hay que decir de la gente que ha abandonado Castilla y León con amplias responsabilidades, el PSOE tiene uno y era jefe de la oposición, que fue Laborda, pero es que el Partido Popular tiene, pues eso, Aznar, Juan José Lucas dos veces, una como consejero de presidencia y otra como presidente, en fin, y se fueron. Vamos a recordarles cómo se ha llegado a este momento y también la situación que atraviesa ahora mismo el Partido Socialista de Castilla y León. En la madrugada sevillana del 5 de febrero, la carrera política de Óscar López da un vuelco de 180 grados. A la algarabía de las primeras horas de la elección como secretario de organización le seguirá una semana de calvario para el PSOE de Castilla y León. López acumula en esos momentos 4 responsabilidades. A su nueva tarea orgánica se suman la Secretaría Regional del partido, la portavocía en Cortes y su escaño de senador. Soy plenamente consciente de que no es posible llevar todas las tareas. La euforia inicial se transforma en un temor contenido a que López abandone sus responsabilidades en la comunidad. Si además se queda aquí, yo particularmente estaría encantado. Que debe seguir de secretario general de Castilla y León. Su conocimiento en Castilla y León es algo que los socialistas de Castilla y León no podemos desaprovechar. Tiene equipo para compatibilizar esas dos responsabilidades. Alguno lo tiene claro y empieza a postularse como alternativa. Nadie es indispensable. Todo se precipita a reunión con el grupo parlamentario 48 horas después de su elección. López pide tiempo, no mucho, pero tiempo. Tengo que conseguir la mejor fórmula para mi partido y para Castilla y León. Quiere escuchar voces y opiniones. El jueves 9 convoca la sede regional en un encuentro secreto a los líderes provinciales, miembros de la Ejecutiva y otros pesos pesados del partido. Lunes 13, López ya ha deshojado la margarita, concilia su responsabilidad nacional con Castilla y León, pero abre el proceso de sucesión. Puede que sea candidato o no, pero esta decisión hay 2 años y pico para tomarla. Yo voy a cumplir con aquello con lo que me he comprometido con los ciudadanos de esta comunidad, que es ser procurador en las Cortes y hacer de jefe de la oposición. Día y medio después, Julio Villarrubia da un paso al frente. Doy este paso porque creo que conozco el partido y porque creo que puedo ser útil. Reacción rápida que cuenta con el beneplácito del todavía líder regional. Como militante de Segovia, como socialista segoviano, votaré a Julio Villarrubia. Pero no a todos les gusta la nueva situación abierta y esta misma semana en el Parador San Marcos de León se celebra un encuentro al que asisten críticos, entre otros el alcalde de Soria. Que es un candidato promovido desde el aparato regional y poco más. Con los mismos y con más de lo mismo no le irá bien al Partido Socialista de Castilla y León. A esto se suma la dimisión de Óscar Sánchez, miembro de la Ejecutiva y uno de los encargados de elaborar el programa electoral de 2011. El 14 y 15 de abril el PSOE de Castilla y León decide su futuro, de momento con una única candidatura a la Secretaría, y comienza una nueva etapa de bicefalia, al menos hasta 2015. ¿Será usted candidato en el 2015? Puede que sí, puede que no. ¿Qué interpretación se puede hacer? Por rebatir a Luis Miguel de Dios, que ya tenía ganas, creo que Julio Villarrubia no va a ser el candidato. De hecho, han jugado los dos, tanto Óscar López como Julio Villarrubia, en ningún momento han dicho ni que sí ni que no. El propio Julio Villarrubia no ha negado que pudiera ser Óscar López. Yo creo que lo que quiere tener Óscar López es un tentáculo bien puesto en Castilla y León,
pues por lo que decía antes Julián, de cara a 2015 poder ser el candidato del Partido Socialista. Estamos viendo que la reunión de León de anteayer, creo que ha sido, entre los críticos, pudiera bueno, pues cristalizar en una alternativa, que pudiera ser Carlos Martínez. Yo creo que se va a repetir la historia, y es lo que ha ocurrido en el Congreso Federal, se puede repetir, digamos, con menos peso por parte de los críticos en el futuro Congreso Regional. Y también por matizar a una cuestión que ha comentado Julián Ballesteros, yo creo que el gran problema del Partido Socialista de Castilla y León es que no tiene líderes. Es que solo había un todopoderoso, un redentor de los pecados, que era Óscar López. Pero si todos miramos la primera fila del Grupo Parlamentario Socialista o en la Ejecutiva, vemos pues, gente muy de segunda fila, gente que sí que es verdad que trabaja muy bien con un líder detrás, pero no hay nadie que despunte, no hay nadie con un peso o con un poso político que pudiera sustituir al propio Óscar López. Y eso es un problema. Carlos Martínez no le ves. Bueno, no le veo porque es del sector crítico, y el sector crítico en Castilla y León hemos visto el poder que ha tenido. Entonces, bueno, yo creo que la intentona se va a hacer, pero mucho me temo que va a fracasar. La duda es la duración de la Noche de los Muertos Vivientes, que parece que quieren protagonizar los críticos, la mayor parte de los cuales fueron descabalgados en distintos procesos, en esos magmas que van teniendo los partidos, donde van dejando personas que no sabemos si son muertos vivientes o son zombies, que están muertos pero no lo saben, ¿eh? Por ejemplo, el asunto de Zamora fue un asunto principal. Para poner al frente de la candidatura y hacer del exministro del Interior diputado por Zamora, Óscar López tuvo que forzar tanto la máquina que ahí tiene un avispero. Pero ya veremos. Al final el peso del aparato en esto, como en otras cosas en la vida, es un peso muy importante. Y yo estoy todavía por ver que los críticos ganen algo en un partido, ¿eh? Muy difícil. Yo tampoco les veo con fuerza suficiente. Hay un descontento, los críticos son también rechazados y los que quieren hacer saltar la banca, es decir, luchan contra el aparato, y yo creo que tienen porcentajes que pueden ser el 30%, y cuando calculen que sus fuerzas están ahí, pues no se van a presentar para perder por goleada. Entonces mi pronóstico es que Julio Villarrubia va a ser el secretario regional, que Óscar López en las siguientes elecciones tiene una buena baza, que es intentarlo desde una palanca desde Madrid. Es decir, si el PSOE a nivel nacional hace una buena oposición, imaginemos que la economía va de mal en peor y que consiguen desgastar al gobierno, y ahí Óscar López puede lucir, esa baza le puede servir aquí en Castilla y León. ¿Y si es todo lo contrario? Pues si es todo lo contrario, bueno, yo creo que tiene muy poquitas posibilidades incluso así, pero si es todo lo contrario, pues ya, pues fíjate, si están en el 28% de los votos, en las siguientes autonómicas igual se quedan ahí con un porcentaje ridículo, podría pasar, pero yo creo que su cálculo es que no tenemos un camino de rosas precisamente enfrente, y que eso lo puede rentabilizar alguien que haga oposición y desgaste en Madrid, y conjuntamente con lo que puede hacer en las Cortes. Es decir, en los dos sitios va a estar en una postura en la que la crítica y el desgaste del gobierno, tanto de Madrid como de Valladolid, de la Junta de Castilla y León, le puede rentabilizar, porque va a haber, de momento parece que va a haber más paro, va a haber recesión. Yo creo que más que sector crítico, por las fotos que he visto, hay algunas, puede hablarse de sindicato de descontentos, pero es que ¿qué une a Chema Crespo, que ha salido ahí, a Carlos Martínez y a Jesús Cuadrado? El enemigo. Pues que ahora mismo están fuera de los circuitos oficiales, digamos, pero nada más. Y eso, conociendo un poco por dentro, y no hace falta echarse muchos años para atrás, pero se pueden echar para atrás para ver que no tiene que ver nada ninguno de la mayoría de los que he visto y las fotos. Ahora, entre ellos, ¿qué pasa? Que están en contra de Óscar López por alguna razón, pues bueno, y que piensan que Julio Villarrubia ha sido puesto por el aparato. Claro, y cuando hace unos años se postulaba Julio Villarrubia, también era, digamos, puesto por el aparato, pero es que eso es así. Es decir, hay un señor que quiere dar el paso adelante y está respaldado por las instancias nacionales, pues bueno, pues eso pasa en todos los partidos. En el Partido Popular, lo hablábamos antes, nadie va a postularse aquí o va a quedar de heredero si no es el respaldo de Génova. Pero es que es así. El problema no es eso, el problema, eso es evidente. El problema es que es una función un poco ortopédica, y habría que mirar qué precedentes tiene ser secretario de organización de un partido y además portavoz eventual alguna tarde en Castilla y León. No, es que no va a ser. Mira, te voy a poner un caso muy concreto. El día que haya que discutir el problema de la minería, por ejemplo, donde el propio Partido Popular tuvo dificultades porque en Galicia decía una cosa y en Castilla y León decía la otra.
¿Qué va a decir en la tribuna de las Cortes de Castilla y León Óscar López en su condición de portavoz? Está claro. Y en su condición de secretario de organización, ¿qué va a decir? Lo que ocurre claro, es que no tiene, pero vamos a ver. No, pero a es ver. que el discurso es muy difícil mantener un discurso único. Eso lo está haciendo, eso lleva circunstancias. Cospedal con el tema del agua, diciendo una cosa en Castilla-La Mancha tal, y no ha pasado nada. No le va a ser muy fácil mantener el problema del agua con esa doble tribuna. Sí, lleva 4 años y ha ganado por mayoría absoluta. No lleva 4 años. Lleva 4 años como jefe de la oposición diciendo eso. En la oposición que está en el y del otro, pero bueno, vamos a lo mismo. La estrategia no va por ahí. Yo creo que la estrategia vamos por el marketing. Es decir, Óscar López, en cuestión de 4 meses, va a obtener un grado de conocimiento brutal. Que no. Brutal. Que no, José Luis, que es que estamos hablando de periodistas, que la gente, el secretario, déjame, que no había yo acabado antes cuando intervino Ignacio. No, bueno, hiciste bien, pues tampoco. No, quiero decirte, o sea, vamos a ver, estamos hablando entre periodistas que parece que conocemos todo. Un secretario de organización de un partido, si no es el portavoz que sale ahí después de las reuniones para explicar los acuerdos y dar réplica al Partido Popular, no tiene ninguna relevancia nacional. Es decir, vamos a ver, espera un momento. A nivel de la gente, pero en fin, me gustaría que pisarais más la calle, a veces no las redacciones solo. Coño, que es que un secretario de organización no se sabe. Mira, no digo más, he dicho más, no te digo que estés, que no estés. Luismi, este fin de semana, os voy a poner un ejemplo. La Noria le dio más notoriedad. Al que no se conoce es al portavoz de la oposición de Castilla y León. Eso sí que es un puesto que llega a muy poquita gente. Televisión y los medios que diriges tú o tal, me imagino que algo lo sacaréis. Pues o solo sacáis a los de... había un director en Salamanca que decía que no había aquí las ruedas de prensa de la oposición mucho porque menos que un Pepiño Blanco o un portavoz Pepiño Blanco era vicesecretario, no secretario y fue portavoz y fue después ministro. Y Pepiño Blanco fue un tío que era mucho más conocido cuando fue ministro. Se ha hecho famoso con las gasolineras mucho más que con cualquier otro puesto. Dentro del grado de conocimiento que tienen los políticos de Castilla y León, que es bastante bajo, yo creo que la plataforma nacional que va a tener ahora mismo Óscar López va a ser tremenda. El pasado fin de semana o el anterior, recuerdo, en todos los informativos de televisión nacionales, el informativo de las 3, se veía a Óscar López hablando de la reforma laboral y detrás de él se veía ese maravilloso acueducto de Segovia que tenemos en esta comunidad. Ese tipo de estrategias, ese tipo de gestos, ese tipo de guiños a Castilla y León los va a tener. Otra cosa es que él utilice a la comunidad un poco para denostarla, que eso también lo puede hacer. Atacar aquí al poder, al PP. Eso no es atacar a la comunidad, ¿eh? No, por supuesto. Por supuesto que la labor de oposición. Una cosa es que ataque a la Junta y otra a Castilla y León. La labor de oposición la tiene que hacer. Por eso yo espero que aproveche también esa plataforma para vender Castilla y León. Pero, insisto, a nivel mediático, que en política a veces es más importante el grado de conocimiento que el contenido de si habla de la minería o no habla de la minería, yo creo que el PP se tiene que poner las pilas. Insisto en que me parece que estamos sobrevalorando la dimensión y lo que puede suponer para Castilla y León que Óscar López sea secretario de organización. Lo estamos sobrevalorando bastante. Igual que te digo que sobrevaloramos lo que hablábamos antes, si Rosa Valdeón está en el Comité Nacional, si quitan a Villanueva y tal, que eso a la gente le llega muy poco. Muy poco. Vamos a ver lo que... Pero vamos. Nos quedan 2 minutos, pero sí quería que hicierais una mínima valoración de la dimisión de Óscar Sánchez. Era un matrimonio que no ha tenido muy buena relación desde el principio, desde que salió de las Cortes, no fue en las listas y ahora mismo yo creo que al no ir al consultivo ha sido ya la puntilla que... Yo creo que y era una persona que parece que había consenso, que es una de las personas, Óscar Sánchez, más válidas, el responsable de la campaña. Esta definición es una persona que en el PSOE se aprecia más el gap, el agujero entre el valer, lo que vale, y el estar. Es una persona que una tremenda valía, desde todos los puntos de vista, que no ha significado nada en el último tiempo en el PSOE, que le han ido dejando tirado y aparcado, y esta dimisión ha sido... Pero es sorprendente, entre lo que vale y lo que le han dado, hay un agujero tremendo, es muy sorprendente. Sí, un problema de ingratitud y de no reconocimiento de un trabajo que en su día fue bueno, es decir, nadie ha cuestionado ni su valía como político ni el trabajo que hizo desde su puesto en las Cortes, pero bueno, los partidos son así de ingratos, a veces si no te das codazos por estar en esa primera fila en la que a veces también te queman, pues desapareces del mapa, ¿no? También puede ser que a veces el que te hace sombra le intentan desterrar, ¿no? También es verdad que yo a Óscar Sánchez no le veía en el consultivo. Yo creo que es un político joven
que tiene mucho más que dar que en un órgano en el que todos sabemos que, bueno, retratas entonces entiendo lo que hace. Lo que no vemos es el consultivo. Oscar Sánchez, bueno, quizás es eso. Tiene más recorrido, es joven, no sé el grado de cabreo que tendrá. Su principal función fue las negociaciones del estatuto, porque él es un experto en todos esos temas. Pero bueno, no es tampoco no ha estado nunca en excesiva primera fila. Era procurador, intervenía por ahí, pero y yo creo que la dimisión me parece una postura buena y de él y normal dentro de que algo tú no crees que tienes que llegar a un sitio, no has llegado y dices, bueno, pues me voy de aquí de momento. Ya veremos a ver en el próximo congreso provincial o regional por dónde, porque es persona perfectamente recuperable y me imagino que lo recuperarán. Muy bien, pues estaremos pendientes de lo que sucede con Juan Vicente Herrera, también con Óscar López. Nos emplazamos a los 4 a cuando haya algún cambio y si no para el congreso ya del Partido Socialista en abril, a ver si hay sorpresas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La toma de posesión de Silván. No tenemos tiempo para más, nosotros nos vamos, ya saben que continúa aquí la información, ahora con el informativo de medianoche con Juanma Pérez, nosotros volvemos el próximo jueves. Hasta entonces.